Ya, entonces vamos a compartir. Ya, entonces, en primera instancia, detallamos cuáles van a ser las actividades durante el segundo semestre, cuáles van a ser las pautas de monitoreo y acompañamiento. A grandes rasgos también trabajamos y determinamos qué son las CAP, cómo se trabajan y el rol del facilitador. Y ahora vamos a estar trabajando sobre el ABE. ¿Qué es ABE? Aprendizaje basado en el error, ya que es el foco en el cual nosotros pudimos determinar a partir de las evidencias que tenemos a nivel institucional. Lo primero es tener claridad que el aprendizaje se construye, ¿no es cierto? Y se construye a partir de experiencias previas. Y estas experiencias previas con las que vienen nuestros estudiantes, que va a estar obviamente... va a depender mucho del lugar donde ellos se encuentran, el nivel sociocultural, etcétera, va a limitar o posibilitar la adquisición del nuevo aprendizaje. ¿Ya? Por lo tanto, el aprendizaje sí o sí se va a construir a partir de una base. Y nosotros como docentes vamos a tener el papel principal de determinar cuál es la base con la que ellos vienen, cuál es el capital cultural con lo que ellos se enfrentan a nuestras clases. ¿Ya? Por lo tanto, el docente va a tener que ayudar en esta construcción del aprendizaje mediante diferentes estrategias y apoyos pedagógicos. Entonces, el docente se tiene que asegurar que ocurra un engranaje, ¿ya?, entre la construcción del aprendizaje a nivel mental del estudiante y nosotros apoyarlo y determinar un significado social y cultural, ya que se vea reflejado según los contenidos escolares en los cuales nosotros vamos a ir trabajando semanalmente. También, no hay nada que enseñe más que equivocarse. Nosotros tenemos que eliminar este paradigma de que el error es un obstáculo en el aprendizaje. Muchos profesores tomamos el error en realidad como algo negativo, y no, nosotros podemos sacar mucho provecho de estos errores y poder construir a partir de esto. Y ese es el fin en realidad de poder trabajar todo este segundo semestre. De qué forma nosotros estos errores de nuestros estudiantes los podemos utilizar para construir un nuevo aprendizaje. Por lo tanto, lo ideal es que nosotros dejemos detrás el error como obstáculo a un error como oportunidad. Eso es lo principal, el error como una oportunidad de aprendizaje. Por lo tanto, esto se atribuye en un proceso de construcción, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender que estos errores es un proceso normal, ¿ya? Tanto de los estudiantes y nosotros también como profesionales. Nosotros también vamos aprendiendo en el camino. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de poder determinar, me estoy equivocando, tengo que mejorar, tengo que cambiar, ¿ya? Existen diferentes tipos de errores, ¿ya? O existen dos motivos por el cual se generan estos errores en los aprendizajes. El primero es que proviene de un aprendizaje incompleto, ¿ya? Entonces el estudiante se puede equivocar, ya puede tener una dificultad, pero porque este aprendizaje no llegó a su 100%. ¿Ya? Y las variables que influyen en este aprendizaje, que no es al 100%, pueden ser muchas. El estudiante no entró a todas las clases, no tiene un trabajo paulatino, también por temas de tiempo, los contenidos quizás no se pueden abordar a la totalidad, por lo tanto, ese es un motivo por el cual los aprendizajes no se concluyen en un 100% y obviamente generan errores. Y un segundo motivo por qué existen estos errores es que la comprensión de este nuevo aprendizaje es equivocada, ¿ya? Por lo tanto, tenemos estos dos puntos claves en cómo nosotros podemos distinguir estos errores, ¿ya? ¿Quién está a la derecha? Pon a volar tu imaginación. No sé quién estaba hablando. Ya. Por lo tanto, siguiendo la línea del error que ocurren en los aprendizajes, cumplen funciones diferentes. Nosotros tenemos dos formas de evaluar, formativamente y de forma sumativa. Por lo tanto, el error nosotros tenemos que enfocarnos en la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque esta es la oportunidad que nosotros tenemos para aprender y mejorar. Porque si tenemos un error en la evaluación sumativa, obviamente va a tener una connotación negativa, a menos que hagamos remediales, etcétera. Pero el aprendizaje ya hay un error en la forma en que comprendió nuestro estudiante.
Por lo tanto, el foco de cómo nosotros vamos a ir interviniendo y vamos a ir retroalimentando al estudiante es en el trabajo formativo, ¿ya? Ahora, otra cosa que quiero comentar, muchos estudiantes vienen, obviamente, con conocimientos previos, que una forma de iniciar las clases es activando estos conocimientos. Si estos estudiantes vienen con un conocimiento errado, la construcción de su aprendizaje va a ser errado. Si el profesor no ataca el inicio de esta construcción de aprendizaje, el estudiante va a ir aprendiendo erradamente. Un ejemplo concreto, en ciencias, nosotros en octavo trabajamos el OA2, que está relacionado con la teoría celular, la diferencia de célula procarionte y eucarionte, y comprender en realidad qué es célula. Y nuestros estudiantes vienen con conocimientos previos, pero ¿dónde está el problema? En que los niños piensan y vienen con la idea de que las células solamente están en la sangre. Entonces, si yo como docente no puedo identificar ese error, ese conocimiento previo que va a influir directamente en toda la construcción, mi estudiante va a estar todo este proceso entendiendo que las células solamente están en la sangre. Y al momento que nosotros tengamos que hacer diferencia entre la célula procarionte, la célula eucarionte, célula vegetal, célula animal, el estudiante va a tener un enredo tremendo. Por lo tanto, nosotros como docentes debemos tener la capacidad de poder determinar estas dificultades en el momento en que nosotros activamos los conocimientos previos, ¿ya? De modo que la construcción de este aprendizaje sea el correcto. Ahora, considerando esto, nos vamos a dividir en dos grupos, ¿ya? Vamos a escoger un facilitador en los grupos, pero tiene que ser de los docentes de CAP, ya no de parte del equipo directivo, donde tiene que cumplir el rol de ir monitoreando el trabajo, sintetizando, apoyando, y vamos a reflexionar sobre dos situaciones. Un grupo, que es el que va a trabajar conmigo, vamos a analizar este uso del error para el aprendizaje, que es en una clase de historia, ¿ya? Entonces vamos a leer esta clase, vamos a analizar lo que sucede en la clase, de qué forma el docente va a mediar y va a trabajar el error, ¿ya? Y cómo nosotros lo podríamos mejorar. Y el segundo grupo va a trabajar una segunda experiencia, van a ser dos experiencias diferentes. El segundo es un trabajo en educación física, ya específicamente el golpe de antebrazo en deporte de voleibol. Por lo tanto, van a trabajar esta situación, lo van a analizar y después lo vamos a trabajar en grupo. Ambos CAP van a trabajar estas dos preguntas. A partir del error, ¿cómo retroalimenta el docente a sus alumnos? Porque las reflexiones que le vamos a mostrar, el docente da una respuesta. Lo que nosotros tenemos que analizar es cómo fue esta respuesta, si fue correcta o cómo nosotros la podríamos mejorar, ¿ya? Por lo tanto, la primera pregunta de reflexión es, a partir del error, ¿cómo retroalimenta el docente a sus alumnos? O, ¿qué hace el docente frente a esa dificultad? Y como segunda pregunta, el docente, ¿de qué otra forma podría haber retroalimentado? Según nuestra experiencia como docente, ¿cómo nosotros podríamos mejorar esta intervención? Vamos a trabajar 20 minutos en grupo. Después de esos 20 minutos de reflexión y análisis de ambas situaciones, vamos a volver a esta sala principal, vamos a generar una reflexión general, ya que un grupo solamente va a saber un contexto, por lo tanto es importante que todos nos vayamos con las dos ideas claras, y cerramos el taller y estaríamos finalizando esta primera jornada. ¿Alguna duda con lo que tenemos que hacer? Camila, una consulta en la pregunta 1, ¿cómo realimenta el docente a sus alumnos? Es según el estudio de caso que vamos a ver, ¿no es cierto? Sí. No es digamos, el cómo pensamos nosotros que debiera haberlo hecho, sino que es lo que Eso dice textual Claro, porque en las reflexiones que nosotros vamos a ver de los dos casos, los profesores dan respuesta ante la problemática. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo lo hizo el profesor, y a partir de nuestra reflexión y discusión y nuestra experiencia, ver cómo lo podríamos haber hecho, o cómo podemos mejorarlo, o cómo podemos retroalimentar.
Entonces, si no hay ninguna duda, recordar que este sería nuestro primer trabajo en CAP. Vamos a, cada directivo que va a estar en cada grupo, la señorita Carolina y yo, vamos a trabajar ya con la primera pauta de observación, ya porque tenemos que ir generando mejoras para las próximas comunidades de aprendizaje. Ya, así que nos vamos unos 20 minutos por grupo, que les vaya súper bien y nos vemos en un ratito más. Nos va a tocar el de... Es justamente en historia trabajando con imágenes. Todos pueden ver, pero se ve bien. Se ve bien. Le voy a pedir a mi compañera de oficina que baje el volumen para poder. Le pido a alguien. Se ve, yo encuentro que un poco chico. Carito, Aguántame. dice la Dani si es que la Cami puede ir a la oficina de ella para que no se acoplen los dos micrófonos cuando estén hablando. O una de las dos que vaya ya a otra oficina. ¿Te puedes retirar? No, te puedes ir a la oficina de la Dani. Es que nos acoplamos mucho. Ustedes leen. Mientras ustedes leen, yo voy a abrir la otra oficina. Permiso. Ya. Hasta adentro. No se ve lo último. ¿Hasta qué parte ves? Hasta su estrategia no obtuvo los resultados esperados. El último párrafo. La última línea del párrafo. ¿Ya puedes al final? Hacia el final. Sí. Ah, ya. Ahora me ¿Lo equivoqué, perdón. cambiaste? Ahí sí. Al final, Leo, abajo dice su estrategia no tuvo los resultados esperados. Sí, eso es la última.
Entonces nosotros tendríamos que ver el error de lo que se está planteando en el profe enseñando el golpe de remache, ¿o no? O el golpe de antebrazo. Primero habría que buscar un facilitador para que ordene el trabajo que vamos a hacer ahora, que vamos a recoger las visiones que tenemos de este problema. Yo creo que Leo, como es profesor de educación física, debería ser el facilitador en esta ocasión, pienso yo. El facilitador era el que va a coordinar este análisis que vamos a hacer, para Sí. escuchar las opiniones de cada uno. Yo creo Manejar que- los tiempos. Yo creo que podría ser mismo Leo, porque como es profe de educación física, entonces más o menos ya debe tener la película clara. Denme 2 segundos que voy a cortar Anotar. a cortar el agua a las tortugas, porque se escucha mucho. Ah, eso era. Tener agua. Yo escuchaba como- Pensé que alguien estaba en una cascada. Entonces estaba haciendo un video navegado. Lo que pasa es que en la piscina tiene la piscina de acá de mi casa, o sea, no de mi casa, de la casa de la Yanis, hay una piscina interna, entonces por eso. Ya entonces tendría que ser el facilitador. Bueno, ustedes, colegas, lo vieron, ¿cierto? Ya lo leí. Ya leyeron Sí. todo a lo que se refería el ejemplo. Sí. Sí, está leído. Ya. Le damos unos 5 minutitos a cada colega que quiera expresar lo que cree respecto a lo que se ve en el ejemplo, independiente de que si sabe o no es de su área, según lo que sale escrito ahí. Ya. Creo que sería bueno para saber. Sí. Parto. Profesor Javier. Mira, bueno, lo primero que yo veo que él, claro, detecta inmediatamente que los alumnos no están aprendiendo los golpes, de estos 3 golpes que él había enseñado tiempo atrás y que ahora Claro. empezó a hacer los prácticos, ¿cierto? Que era primer golpe de dedos, después el de antebrazos y el de remache. Y él ve que no le resulta, porque cuando los alumnos ejecutan este golpe, ve que no está, las pelotas salen para cualquier lado, no responden los niños al otro lado, etc. Entonces yo creo que él trata de corregir el error inmediatamente, lo detecta, y trata de corregirlo mostrando lo que uno tiende a hacer generalmente un ejemplo. Ya, miren, no están entendiendo, llama a un alumno, Juanito, hagamos juntos los dos el ejercicio para que los alumnos aprendan. Ahí está corrigiendo, ahí está respondiendo la primera pregunta que nos hacen, que es responder la primera pregunta que dice que cómo retroalimenta el docente a sus alumnos. Y lo retroalimenta con un ejemplo práctico de él con otro alumno. Yo me parece excelente. Pero él se da cuenta después que a pesar de todo esto, los alumnos no aprendieron a hacer los 3 golpes que él le había enseñado, de dedos, de antebrazo y remate. Entonces, ¿de qué otra forma podría haberlo retroalimentado? Yo pienso que debió haberlo hecho si se podía, yo no sé el número de alumnos, no lo dice ahí, pero si fueran 10 alumnos, yo habría hecho 1 por 1. Lo habría tomado, así como hizo el ejemplo con el primer alumno, con un alumno X, que lo tomó para mostrarle a los otros alumnos cómo se hace cada golpe. Yo habría tomado 1 por 1, para que yo con un alumno, después yo con otro alumno, yo con otro alumno, o sea, el profesor con cada alumno. Habría corregido de esa manera para haber retroalimentado. Es una idea que se me ocurre, no sé si hay otra posición. Hubiesen pasado. ¿A eso se refiere, profe? ¿Perdón? Que hubiesen pasado un estudiante con el profesor claro, en una fila. Justamente, 1 a 1. No mostrarlo con uno solo, sino que con cada alumno hacer el ejercicio. Si es que el número es reducido, porque si son 40 alumnos, se va a gastar toda la clase haciendo el ejercicio, pero a lo mejor valía la pena, no sé. En mi opinión, no sé. Pienso que por ahí va el tema. Profesora Edith, no sé. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el colega, partiendo del momento en el cual el docente llega y como que los lanza.
una vez que ya lo lanzó, los estudiantes detecta el error de no haber activado los conocimientos previos. Una vez que, que se da cuenta o es consciente de que se incurre en algunos errores, él modela el aprendizaje, pero ese modelamiento creo que faltó la interacción entre pares, es decir, ya, tú modelas el aprendizaje con el estudiante, pero después pasas a hacerlo con otro estudiante, después entre ellos en pareja, después, y se va rotando de tal forma que todos puedan tener esa experiencia del trabajo y de poder superar la dificultad o los errores que se puedan estar cometiendo. Yo creo que esa hubiese sido la mejor forma en la que podría haber retroalimentado a los estudiantes para después mandarlos a jugar. Creo que es necesario el activar conocimiento, el hacerlo, modelarlo, después practicarlo en forma individual, en grupos pequeños, para finalmente darle la posibilidad para que todos interactúen, para que se forme el equipo. No sé, esa es la percepción. Y reconozco que manejo muy poco el tema. O sea, es por lo que leí. Eso sería. Acá los colegas, el resto de los colegas igual puede participar o solamente los que no somos del grupo directivo. Consulta. No, yo creo que igual Todos podría- podemos participar. yo Ya. cualquier Bueno, hora final excepto leo. yo que estoy tomando notas, pero Ya. los demás sí. Profesor Roberto. Sí, yo concuerdo igual con algunas cosas que han dicho los colegas. No sé si, Caro, puedes poner la historia. Yo creo que lo primero, pienso que el objetivo de la clase quizás está mal planteado en el sentido de que se va a lo particular, ¿cierto? O sea, se va como a la realidad del juego, que es lo último que uno podría hacer, considerando que habla de que han pasado años o tiempo sin practicar, quizás debido a que están volviendo de la pandemia, me imagino yo. Entonces, eso es lo primero que me hace ruido al principio. Después, creo que los aprendizajes de las habilidades básicas, en este caso los golpes básicos, no quedaron bien aprendidos en una instancia previa. Como hablaba recién de que hay como aprendizajes incompletos, en este caso podría haber pasado eso. En un deporte, cualquier deporte, hay habilidades básicas y si que esas técnicas básicas no están aprendidas y resueltas en la realidad de juego, no va a pasar lo que sucede aquí. No van a poder hacer un pase, no van a poder hacer alguna jugada, porque la habilidad es básica. Entonces siento que también hay aprendizajes que estuvieron incompletos y que quizás lo bueno que el docente se dio cuenta a tiempo y pudo, paró la realidad de juego y empezó, digamos, a practicar. Claro, ¿de qué manera también se pudo haber hecho esto? Haciendo, como dice el profe, en vez de un partido de realidad de juego de a 6 alumnos, ir dividiendo la cancha de dos contra dos, después ir sumando de a poco, progresivo, 3 contra 3, 4 contra 4, hasta llegar al número ideal. Generalmente uno empieza así en el básquetbol, en cualquier deporte, empieza a sumar de a poco a la realidad de juego. También yo hubiera empezado el tiro de la clase con el reforzamiento de las habilidades básicas, de los golpes de dedo, golpes de antebrazo, el remache, todo eso en una primera instancia, con diferentes ejercicios que se pueden realizar. Pero más que nada veo eso, la forma de plantear quizás la clase o el objetivo que también lo lleva a un error. Más que los aprendizajes básicos o las habilidades básicas no estuvieron bien consolidadas quizás desde un principio. Entonces usted, Eso leo. Roberto, entonces tú dirías que la forma de la retroalimentación podría haber sido distinta de la forma de cómo planteó la clase el colega que se está mostrando en este ejercicio. Podría haber sido buscar otra forma de hacer esa retroalimentación con lo último que Sí, hablaba. creo que, bueno, si bien en un momento se dio cuenta
digamos, no estaba resultando la clase y él tuvo que volver atrás y buscar una forma, quizás buscar otro ejercicio, otra realimentación, quizás desde lo más básico, ¿ya? Desde el entrenamiento quizás con la pared, ¿cierto? Que se hace el golpe de dedo con la pared, sentado, tomando un poco más el balón, no sé, etcétera. Buscar metodologías más sencillas y para volver a lo más inicial que necesita ahí, porque por lo mismo, porque los aprendizajes no están bien consolidados, yo creo. Las habilidades básicas que se necesitan no están consolidadas. Creo que por ahí va el asunto. Sí, Leo, quisiera comentar o sea, se me ocurrió otra idea también. sí, Como, sí, profesor, como en dígame. la pregunta 2 dice que de qué otra manera habría, de qué otra forma podría haber retroalimentado al estudiante. Yo creo que se me ocurre, o sea, yo sugerí la idea de que el profesor con cada alumno, que como Claro. dije yo, si el número es muy grande, eso en Es más tiempo es difícil. complejo. Pero se me ocurre Ujú. otra idea más simple, que si son muchos los alumnos, el profesor siempre va a ver que hay alumnos que son más destacados que otros. Entonces, yo creo que el profesor podría buscar a los que son más hábiles, tienen habilidades para estas tres técnicas, y aprovechar de usar especies como en la universidad de ayudantías, tres ayudantes de su propio equipo, decir, ya Juanito, Marco y Roberto, ustedes son buenos para esto, ya lo entendieron, y él usarlos también, más él, 4, para enseñarle el resto. Entonces así se reduce la cantidad de números para enseñarle, no tiene que estarle enseñándole él a 20, sino que reparte la pega con 3 alumnos destacados de su propio curso, que son destacados, los usa, entonces entre los 4 le enseñan a los otros 16 o a los 15. Entonces también facilitaría el tema, el tema siempre que tenemos los profesores, el tema del tiempo. Porque siempre cuando uno hace algo y ve que son 30 alumnos, 28, lo que sea, siempre una de las grandes problemáticas y conflictos que uno tiene es que no va a alcanzar el tiempo para que todos lo hagan. Entonces yo creo que ahí podría ser una alternativa de que haciendo con ayuda de otros alumnos destacados de su ramo de voleibol, podría enseñarle estas tres técnicas de golpes para que aprendan bien a hacerlo de una manera eficiente. Se me ocurre esa como segunda propuesta también. Leo, Dígame. otra cosa también que hubiese sido buena, no pasar 3 tipos de También. movimiento, porque estamos viendo el golpe de dedo, antebrazo Y golpe de remache. y remache. Entonces ya son 3 cosas y que en la primera actividad de repaso no se pudo, los niños después se empiezan a dedicar a hacer otra cosa también, quieren ellos después inventar cosas. Y al momento de ya ponerse a jugar, ahí no se obtuvo el resultado de que se viera bien la técnica. Entonces a lo mejor haber dedicado esa clase después de tanto tiempo, de no haber entrenado, no haber practicado, de haberse invocado, digamos, solamente a golpe de dedo por medio de juego, no necesariamente la práctica del juego, sino que otro tipo de actividades en donde se gana la perfección del golpe de dedo, recién haber pasado al golpe de antebrazo. Cosa de que el concepto... Chao, mami, que esté bien. Sí, no hay problema. El concepto hubiese quedado mejor en los niños, el movimiento a querer hacer todo en una sola sesión. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, yo creo que parte de lo que plantea el profe, como dice Tomás, creo que se hubiese sido mucho más fácil, entre comillas, para que el chico pudiese ver, porque él habla del ejemplo, o sea, lo que dice acá es un ejemplo del golpe de antebrazo, pero él suma dedos y aparte golpe de ataque o golpe de remache. Entonces, no está como, entre comillas, se podría decir, no está cumpliendo el objetivo que era solamente el golpe de antebrazo que quisiera trabajar. Entonces, igual ahí hay un poco de que no se podría, entre comillas, ocupar dentro de la misma clase. Claramente los colegas que no son del área tienen una perspectiva distinta, pero igual no alejado de la realidad, porque como se dice, el profesor Javier hablaba de trabajo en grupo, la profesora Edith también, y eso también sabemos que los que somos del área de educación física
casi siempre tratamos de trabajar en lo que es grupos para trabajar los golpes, los deportes colectivos. Y como dijo el profe al final, el profesor Javier, claro, o sea, si tenemos la opción de ver que en este, o en estas primeras, no sé, los primeros 20 minutos o 30 minutos de clase, se hizo la corrección o se hizo la vuelta atrás, porque en realidad ya no se podía trabajar, hacer una realidad de juego, y comenzamos a trabajar, no sé, el golpe de dedo. Si hay 3 o 4 que ya tienen un dominio bueno, que por lo menos pueden continuar un pase, podemos trabajarlo fácilmente entre 4 o 5 y dividirlos para que todos, mientras más niños pasen y más veces pasen, más viendo la realidad, se le va a hacer mucho más fácil a la clase siguiente poder recordarlo. Y ya como ahí, como decía Tomás, de sumar a lo mejor la próxima clase, de sumar, ya chicos, no sé, calentamiento, golpe de dedo, y después le damos a lo que es antebrazo. Y después le damos a los últimos minutos, ya vamos a hacer lo que es golpe de remache. Y así vamos sumando hasta la tercera clase, ya por lo menos ver que dominen el golpe de dedo, el golpe de antebrazo y ya un poquito más el golpe de remache. Y ahí recién ver una realidad, como decía Roberto, de trabajar un 2 versus 2, 3 versus 3, y ir sumando estudiantes en la cancha y dividir la cancha en canchas más pequeñas, que fue lo que podría haber hecho. Pero claro, la retroalimentación que hace él en esta clase, creo que la podría haber hecho de forma distinta. Pero obviamente sí se da que él cambia y logra detectar esos errores y parar y darse el tiempo de ir enfocándose al error para tratar de irlo mejorando. No sé, Carolina, si es que hay algo más, si aportar algo de algún otro colega, y nos fuimos a la otra sala al tiro. Ya estamos todos juntitos. Sí, Nos teletransportamos. facilitador porque nos pasamos un poquito el tiempo. Bueno, antes de seguir, ¿qué les pareció los 20 minutos? ¿Fueron muy cortitos? ¿Fueron enriquecedores? ¿Les Preciso, gustaría escucharlos? 20 minutos precisos, concisos y enriquecedores. Son enriquecedores Sí. porque Muy uno bueno. yo creo que esto es lo que falta, o sea, este ejercicio de conocer la opinión de otro par de uno, es súper clave para poder uno retroalimentarse. Es decir, oye, la estoy matando en esto, o mira, surgió esta otra alternativa. Eso es Claro. ideal. Y en realidad, como usted dice, profesor, esta es la idea de trabajar en estas CAP, poder tomar experiencia de todos los docentes, ir buscando las mejores estrategias pedagógicas, cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes y poder implementarlo. Y si esto realmente va funcionando, poder implementarlo a todos los docentes de la escuela, ¿ya? En honor al tiempo, son las 4:30, vamos a dar un momento para que los facilitadores de cada grupo puedan comentar en esta sala en general, ya que solamente el grupo con el que estamos trabajando conoce la situación de la clase, puedan comentar a grandes rasgos qué actividad les tocó y cuáles fueron las respuestas que ustedes pudieron determinar como grupo, ¿ya? Así que me parece que Leo el facilitador del primer grupo y el Máximo del segundo. Ahí ustedes ven quién participa primero, lo dejamos. Sí, boom, virtual. Dale, Leo, te dejo. Ganó el Leo. Ya, bueno, a nosotros nos tocó la reflexión sobre el golpe de antebrazo, la parte de educación física. En general, los colegas tuvimos 5 minutos, se dieron 5 minutos para que cada uno pudiera exponer un poquito respecto a lo que ellos pensaban sobre esta retroalimentación, si es que lo había hecho, si el docente, cómo lo había hecho, que era la primera pregunta, y qué otra forma pudiese haberlo hecho. Y claro, los colegas no estábamos, en general todos dimos, dependiendo independiente del sector de trabajo, que sean no del área del deporte o de la educación física, ellos se vieron que las respuestas no fueron tan alejadas de la realidad.
los que estamos en lo que son en el área de educación física. Entonces, al final se vio que todos al final encontrábamos que en lo que era el golpe de antebrazo, puede que el docente a lo mejor tendría que haberlo hecho no solamente en Leo, una sola perdón. clase, dígame. Sería bueno si le puede, yo creo que explicar rápidamente qué consistió, Sí. digamos, el problema del vóley, cómo empezó el docente y cómo terminó, para que Claro, los colegas el sepan. docente explicaba sobre el golpe de antebrazo como ejemplo, pero él pasó después empezó con golpe de dedos, pasó con el golpe de antebrazo y el golpe de remache, y luego pasa a una situación de juego real. Y se da cuenta que no funcionaba. Entonces volvió atrás y comenzó a ver golpe de dedos, particularmente golpe de dedos, luego antebrazo y luego remache. Al final, él se da cuenta que al terminar la clase no fue como lo que él esperaba, que era el realizar una realidad de juego. Entonces comentábamos que al final creíamos que abarcó mucho, y podría haber sido más particular en una simple, primero en una clase con dedo, luego antebrazo, remache, y luego ir induciendo al juego colectivo de los 6 que son el vóley. Así que en general fue eso. Máximo. Ya. La actividad que nos tocó a nosotros era ubicar geográficamente a Grecia y Roma, o Roma y Grecia, y determinar cuáles eran las características del relieve, ¿ya? En la situación expuesta, el profesor solicita a los niños ubicarlos en un mapa mudo, en un mapa en blanco, ¿ya? Los niños comienzan a dar respuestas conceptuales que, si bien son correctas, al momento de llevar a cabo la actividad no se puede realizar porque hay muchos niños con dudas, tienen problemas de conocimiento espacial, ya no ubican dónde está el este, no ubican dónde está el oeste, no ubican dónde están los Balcanes, no ubican bien dónde estaba la península itálica. Si bien sabían que Roma estaba en la península itálica y que Grecia se encontraba en los Balcanes, no lo ubicaban espacialmente en el mapa. La pregunta dice, ¿cómo retroalimenta el docente a sus alumnos? Él lleva a cabo una pregunta, una lluvia de ideas, básicamente, una especie de ay, se me olvidó el concepto. Activar los conocimientos previos, algunos chicos responden, otros no, y finalmente el docente decide realizar la actividad uno por uno. Nosotros llegamos a la conclusión de que ¿qué debe hacer el docente ante esta dificultad? Lo primero era enseñarle a los chicos un mapa para georreferenciarlos. Nosotros llegamos a la conclusión de que se podía utilizar una herramienta tecnológica como Google Earth, Google Maps, o la página en donde se ubica el mapa en el libro del estudiante, que es un recurso que lo posee. Ya en el séptimo básico tenemos cerca de 30 mapas, por lo que yo he podido ver, ¿ya? Y entre ellos está Grecia y Roma bien detallado. Posteriormente, ¿de qué otra forma se podría haber retroalimentado? No, esa era la respuesta. ¿De qué forma podría haber el profesor retroalimentado? Connie y el director y Marcela decían que podrían haber mostrado el contenido previo, ¿ya? Para que los chicos pudieran haber realizado la actividad ya con la georreferenciación del mapa. Y era eso básicamente lo que nosotros conversamos dentro del, resumidas cuentas, dentro del taller. Muchas gracias, Máximo, y muchas gracias, Leo, por la explicación de cómo estuvieron trabajando en las CAP. Bueno, esta fue nuestra primera experiencia en poder analizar y reflexionar sobre problemáticas que ocurren constantemente en el aula. Lo ideal es que comencemos ya a trabajar con experiencias personales en concreto de lo que ocurre con nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando poco a poco en estas reflexiones. Y a modo general, para poder ya ir cerrando este día,
las acciones generales que nosotros podemos tomar a partir de una dificultad en la que se encuentra nuestro estudiante, primero es identificar el error, ¿no es cierto? Que es una de las conclusiones a las que llegamos también en grupo. Poder determinar claramente cuál es el error de nuestro estudiante, preguntando más a fondo las dificultades. También nosotros podemos integrar a nuestro estudiante en el diagnóstico de la dificultad, o sea, que ellos, nosotros ir guiando la conversación y para que ellos se den cuenta cuál fue su error, ¿ya? A partir de esta dificultad, el docente tiene que de inmediato decidir una acción. Obviamente la acción tiene que ser la más adecuada para ese error. Y tal como conversábamos en nuestro CAP, en nuestra comunidad de aprendizaje, este trabajo es de minutos, es de segundos. Por lo tanto, si nosotros vemos que la acción que yo determiné que es la correcta no me está dando resultado, de inmediato tengo que buscar otra acción, ¿ya? Porque no podemos seguir avanzando y construyendo a partir de errores, porque esto obviamente trae muchas consecuencias y al final los objetivos no se están logrando. Por lo tanto, esta acción, que sería la más adecuada, se puede realizar a partir de un repaso, puede ser un apoyo dirigido, un apoyo grupal, un material audiovisual, etc. Lo que el profesor considere que es correcto para esa dificultad, ¿ya? Y también nosotros podemos ir trabajando con nuestros mismos estudiantes para que vayan aportando y corrigiendo sus errores. Entonces, a modo de síntesis, decir también que el error lo utilicemos como oportunidad de aprendizaje y no de obstáculo. Entonces, con esto ya damos por finalizado este primer taller. Espero que haya sido muy enriquecedor para todos. Les agradezco el tiempo, la disposición, las ganas en las que trabajaron y con esto damos por finalizado. Muchas gracias. No sé si don José quiere comentar algo. Muy cortito, bueno, reiterar las gracias que extiende Camila a cada uno de ustedes, profesores, y me quedo con la sensación de que estos espacios debieran ser más frecuentes y son los que nos permiten mejorar nuestras prácticas, y no sé cómo hacerlo, la verdad es que para que no haya tanto administrativo y haya más trabajo de este tipo en nuestro desarrollo profesional. Creo que es edificante. A mí no se me hizo tedioso, por lo menos a mí, no sé a ustedes, pero creo que estas instancias son las que nos hacen falta en nuestro quehacer educativo. Así que muchas gracias, colegas. Gracias, Camila, por preparar todo esto. Sé que te has esforzado bastante en tratar junto con Carolina y el equipo técnico, en tratar de sacar esto adelante, y que todos tengan una muy buena tarde, ¿ya? Muy buena tarde, y espero que ustedes se hayan quedado con la sensación de que esto nos sirve, que es lo importante. Si alguien quiere opinar algo antes de cerrar, bienvenido sea. Estamos justo en propuestas de mejora, así que nosotros también podemos mejorar para ustedes. Yo creo que estos espacios que se dan son muy buenos, porque dentro de lo que somos de todos los profes, es siempre bueno compartir nuestras experiencias. Y lamentablemente por esta cosa de pandemia no tenemos tiempo. Entonces el hecho de que nos podamos juntar es como bastante enriquecedor, porque muchas veces nos damos cuenta de que a veces estamos cometiendo errores pensando que lo estamos haciendo muy bien y nos damos cuenta después que no, que no es como lo máximo que estábamos pensando que era. Así que encuentro que es súper bueno. Y claro, y con respecto a uno siempre tiene que tener lo que se llama como un plan B. Tener una actividad pensada y si no se da cuenta que no está resultando, cambiamos enseguida y seguimos con otra cosa. Así que lo encuentro muy bueno. Muchas gracias por la invitación. Yo también agradezco la buena recepción que tiene este grupo de trabajo, bueno, reitero la palabra, lo receptivo y lo participativos que son, por ejemplo, en el grupo que estaba yo. Rico, por ejemplo, ver a profesores de educación física, profesores de lenguaje, tanto directivos como docentes de aula, en sí compartiendo experiencias y darse cuenta que si bien no es de mi propia asignatura, pero sí son problemas diarios que todos lo podemos llevar a nuestra propia realidad.
Así que nuevamente reitero el agradecimiento. No se quieren ir, parece, ¿ah? Se emocionaron con las Sí, palabras. se emocionaron, vamos. Ya, bueno, tomemos 11 juntos entonces. Don José, Ya. yo igual creo, perdón, colegas, creo que es importante, como dijo usted, ojalá poder hacer esto más seguido, porque creo que igual es importante que nosotros entre nuestros pares podamos realizar quizá este tipo de reflexión para poder ver cómo se puede ir mejorando, porque es la idea de este grupo que se formó, que ir mejorando a lo mejor primero nosotros, luego vendrán otros, y así poder ir mejorando la calidad de los aprendizajes de los chicos de nuestra escuela, porque yo creo que al fin y al cabo es algo profesional y que nos va a servir para nosotros y para los niños, que es lo más importante que al final de cuentas. Así que eso. Y muchas gracias por estar considerándonos a este grupo de colegas que somos de esta escuela Santiago Mengual Valbontín F94 y que tenemos caritas felices. Te faltó dependiente de la Corporación Municipal de Antofagasta. Ahí quiere Sí, hablar. colegas, bueno, el trabajo de este convenio, o digamos, la postulación a este convenio colectivo de desempeño, está focalizado en esto, en el trabajo con CAP, y es lo que vamos a estar haciendo este grupo, por lo menos lo que está planificado es hasta noviembre, primera semana de diciembre, así que vamos a estar en esto repetidamente. Y vamos a entrar ya al área chica. Yo creo que estamos poquito para entrar al área chica en términos de empezar a vernos a nosotros mismos, ¿ya? Esta vez, digamos, tuvimos la oportunidad de no criticar, pero sí de analizar, reflexionar sobre una práctica de un desconocido, ¿ya? Después vamos a tener la posibilidad de analizar y reflexionar sobre nuestras propias prácticas, que es el propósito, ¿ya? Y lo que yo veo con mucho, con mucho agrado es esta generosidad de parte de ustedes en entregar tiempo que podrían estar planificando, corrigiendo, haciendo sus cosas, pero sin embargo, cuando lo postulamos, cuando conversamos con ustedes, todos tuvieron una alta disposición a trabajar en este proyecto que creo que, como dice Leo, después lo podemos ir replicando a otros. Así que muy contento por la participación de ustedes, por la disposición, porque siento de que, no sé si me equivoco o no, pero siento que ustedes lo están haciendo con mucho compromiso y agrado. Así que muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Bien, colegas. Un abrazo a Javier. todos, que tengan Directora, una muy buena... espérese un chiquitito. Javier, tiene la mano levantada. Ah, ya. Sí, quería comentar algo nomás bien breve. Mientras preparaba mi cafecito para los 10 minutos que teníamos de relax, pensaba que también, y ofrezco, porque estas cosas uno puede tirar ideas, pero a veces lo importante es ser práctico. Yo ofrezco mi casa para que alguna de estas reuniones la hagamos en mi casa, así como más interactivo, que estemos más juntos, con un café, con alguna cosita rica, y así también para poder soltarnos más. Pienso que esto es muy frío, entonces propongo que una de estas reuniones que vamos a tener, yo ofrezco mi casa, bueno, usted. Yo conozco la casa Javier, ahí tiene un patio grande, una buena parrilla. Ya no, nada que ver, ¿verdad? Que vamos a trabajar. Gracias, profesor. Lo vamos a considerar, créame. Sí, De ahí nos va a ver a todos afuera de su casa. Humildemente yo también, si es que quieren, cuando termine algunos arreglos que estoy haciendo en mi casa en Huáscar, humildemente también lo ofrezco. Podríamos ir rotando, un día donde el profesor Javier, otro día en la cabaña, y bastante amena esa... Le vamos a pedir entonces a Camila que haga bien cortitos los talleres para después quedarnos en los carretes, porque sería... Ningún problema.
Ya, profesores, muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias a todos, muchas Una buena gracias. tarde. Ok, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias a Sí. todos, gracias. Chao. La dirección por interno. Sí. Inbox. Chao a todos. Ah, que estén bien.